Hola y bienvenidos a esta nueva lección en la que vamos a tratar más o menos los tipos de vestimenta que presentan los jugadores dentro del mundo del RPG y los videojuegos, ya que varían mucho los diseños dependiendo del tipo de la clase que vayas a utilizar. Vamos a continuar trabajando con el soporte, el mago, y vamos a indicar los puntos clave en los que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar el traje, ya que son esos puntos de movilidad necesarios para que el personaje pueda actuar de una manera correcta, de una manera cómoda dentro del juego, que tengan cierta lógica. Es verdad que en el sentido de las mujeres están también muy orientados a que se exhiban lo máximo posible, pero bueno. Em, Aquí estoy indicando los puntos necesarios en los que vamos a trabajar para diseñar nuestro traje de la manera más funcional posible. En el caso del soporte del mago de guerra que estamos viendo aquí a la izquierda, podemos encontrarnos los codos, la cintura y las rodillas principalmente, ya que son unos personajes que necesitan de movilidad para poder evadirse rápidamente de cualquier tipo de ataque y para poder proporcionar ese soporte necesario al resto del equipo. Normalmente solemos encontrarnos dentro de este estilo de personajes una serie de características concretas que les hace bastante reconocibles dentro del mismo juego. Como por ejemplo vendrían a ser el tema de la varita, de las capas, por ejemplo, capas que sean bastante exageradas, o algún tipo de vestido que pueda reflejar lo que viene a ser su tipo. Em, Ahora mismo estoy trabajando como si nuestro personaje, el maniquí sobre el que estoy dibujando, fuese aplicado a un traje más masculino. Pero como veis es una breve adaptación de lo que he realizado a la izquierda. Mantengo las mismas proporciones y los mismos puntos de movimiento de los que os estaba hablando anteriormente para trabajar sobre el diseño. Intentad ser lo más creativos posible a la hora de hacer algún tipo de patrón dentro de nuestro propio traje. Y, por ejemplo, yo le he decidido añadir esa especie de collar de cuello alto que simplemente me parece más estético que funcional, la verdad, pero es como más reconocible. Quizá las mangas largas y holgadas y algunos puntos, como por ejemplo vienen a ser los codos, son los que son más necesarios a la hora de, por ejemplo, invocar algún tipo de hechizo o lo que sea, y por eso necesitan de más flexibilidad, más movilidad para poder trabajar con las manos. Por ejemplo, voy a terminar el tema del calzado. Mm, Este quizá no sea un factor tan importante, pero simplemente voy a tratar de que sea lo más similar posible al resto del conjunto. Luego ya si queréis ir metiendo algún tipo de detalle de tipo decoración o lo que sea, por ejemplo, yo me he inspirado en algo que sea puntiagudo, quizá algo ligeramente más agresivo para que se vea que se diferencia de un mago de guerra, de quizá una sacerdotisa o algo por el estilo. Em, para la decoración interna podríais intentar buscar algún tipo de imagen que pueda convenceros a la hora dentro de añadir detalle, como quizá, eh, imaginaos algo más barroco, más exagerado dentro del mismo detalle, de la misma representación. Em, Quizá algo como un cinturón o algo así que pueda complementar todavía más lo que viene a ser el tema de los objetos que puede tener el mago en sí, como dentro del mismo traje. Yo, por ejemplo, le he añadido un cinturón, vosotros podéis intentar poner algún tipo de cadena o, no sé, intentad pensar cómo sería el tema del mago, que tiene que llevar algún tipo de herramienta externa por si acaso, o alguna serie de, yo qué sé, de especias, de lo que se os pueda imaginar, como podría ser
alguien que trata de curar o de preservar la salud del resto, y que dependen de él. Es algo más de tema funcional. Recordad que pese a la estética que pueda presentar en sí la apariencia del traje del mago, también tiene que ayudar a ser algo mm, que sea de un uso para el propio personaje. Voy a intentar hacer otro traje utilizando los mismos puntos de movimiento que hemos hecho con el primero, pero voy a intentar variar un poco más el diseño para así poder enseñaros que hay muchas posibilidades y mucha variedad, todo dependiendo de la creatividad con la que os despertéis ese día, en el caso de que os pongáis a diseñar de la nada. Y os animo que busquéis referencias a tope, porque lo que tenéis que hacer es intentar empaparos de todo lo que os pueda gustar. Y mira, por ejemplo, en este caso a mí me ha gustado el tema de la hebilla, de ese círculo que he puesto justo en la parte del estómago, que he utilizado en los 3 diseños. Pues, por ejemplo, cojo eso e intento adaptarlo al resto de trajes que yo quiera sacar. En este caso, aunque haya puesto esa hebilla y ese cinturón, si os dais cuenta, el tema de la tela es bastante holgada, así que siendo el punto este de movimiento necesario, la tela no va a impedir ese movimiento, porque no es algo ceñido, no es algo que no pueda mover el propio personaje. Voy a hacer este como algo más ligero, algo más suave, que no sea tan apretado al cuerpo. Y de esa manera lo que vamos a sacar es otro estilo completamente diferente. Por ejemplo, la túnica esta puede estar mucho más al ras del suelo y sin embargo no va a suponer ningún tipo de problema dentro de la movilidad del personaje. Voy a dar los últimos detalles a la parte inferior y voy a proceder con la superior. Por ejemplo, una muñequera, o también os recuerdo que el tema de los accesorios tipo anillos o collares o algún tipo de bisutería o joya que pueda representar un potenciador para el personaje está totalmente permitido. De nuevo voy a poner este collar a modo más ornamental que funcional, pero que queda bastante destacable para el personaje. Ya os digo que con el tema de la decoración os podéis permitir toda la licencia que queráis porque, al fin y al cabo, si no os gusta el resultado, lo único que tenéis que hacer es borrarlo e intentar empezar de nuevo. Os recuerdo que los puntos funcionales del personaje residen en los hombros, la cintura, los codos y las rodillas. Bien, este sería en resumen lo que vendríamos a hacer para representar los diferentes estilos de trajes que tienen nuestros personajes y en este caso sería el del soporte. Con lo de la bisutería, bueno, mi consejo es que empecéis a, básicamente, aparte de buscar referencias, que es algo que os voy a aconsejar siempre, intentar pensar más o menos cómo os gustaría que vuestro personaje estuviese relacionado con ello, porque puede que sea un personaje que sea bueno, sea malo, y si os ponéis a pensar en el caso del soporte y del tema medieval, el tema de los dragones, las calaveras, las cosas más místicas pueden combinar bien a la hora de generar este tipo de bisutería extraña. Por ejemplo, en este caso yo he puesto una calavera con alas más de demonio para hacer un anillo ahí un poco malévolo. También podéis coger diferentes elementos e intentar combinarlos para sacar algo bastante curioso. Por ejemplo, en este caso voy a intentar. Este sería el ojo de un dragón. Vamos a poner que sea el ojo de un dragón. Bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es generar esa bisutería diferente para crear otro, por ejemplo, otro anillo. Vamos a crear otro anillo. Lo rodeamos con un pequeño bordeado que represente lo que está sujetando ahora mismo esa especie de ojo de dragón. Y ya os digo, son todos potenciadores que, por ejemplo, vamos a poner que en el caso de este último anillo que he hecho, pues
pueda transmitir la fuerza del dragón o lo que venga a ser que nos inventemos a nuestro propio personaje. Bien, voy a continuar explicando algún tipo de complementos que puedan utilizar vuestros personajes para aplicarse. Por ejemplo, en el tema de los anillos, hay tantas variedades que es que pueden representar algo fundamental para que el soporte en este caso funcione o que sea su propia varita incluso, que no sea una varita externa, sino que su poder provenga desde algún tipo de complemento que lleve encima. Pero bueno, es lo mismo con el diseño de las armas que pueden llevar, porque como os estaba diciendo, las varitas pues pueden ser bien de madera, bien de metal, bien de hielo, bien de lo que vosotros queráis representar. Por ejemplo, cuando decimos mago y varita, lo primero que se nos viene en mente son las típicas varitas de rama, de un palito, de las clásicas, las que nos podemos ver en casi todas las películas habidas y por haber. Sin embargo, aquí entramos nosotros en juego a la hora de decidir qué es lo que vamos a diseñar. Por ejemplo, voy a hacer una en la que sea de metal y esté atada a una piedra, por ejemplo, una piedra mágica, que sea la que aporte ese toque mágico a nuestra herramienta de ataque o de defensa o que ayude al resto del equipo. En este caso, esta la he hecho algo más afilada, se puede utilizar como un arma, como vendría a ser la punta de una espada, quizá. Ya todo depende de vosotros. Bien. Podéis también limitar el tamaño que pueden tener las armas de los support. Como, por ejemplo, yo he dibujado pequeñas, pero también en el dibujo previo que tenía yo listo tenía un báculo grande que está sujetando. Y bien, mm, las anteriores serían los básicos de los magos y, por ejemplo, quizá los báculos puedan representar algo más de poder y de fuerza y quizá estén más relacionados con los magos de guerra. Y bien, esto sería todo por esta parte de la lección. Vamos a continuar trabajando con lo del tema de los magos y nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado.